Sí. Vamos al hospital, mejor. ¿La verdad? Sí. Militar! Maestría! Mahulog ka dyan! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Kinakamusta ko naman lagi si Joanna at ang sabi naman niya ay maayos naman siya at magaling na si Ilan, yung kanyang anak. So ayun po mga amigo, malapit na po tayo kila Joanna. Nandito na po tayo kila Joanna mga amigo. Grabe oh, may mga maning tinda. Ay natanim oh. Mani. Dami. So kamusta kaya si Waka Waka? Buti naman maayos na si Ilan. Hola, buenas tardes. Tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya. Ah, Bambino, ¿qué tal? ¿Bien? La verás. Está enferma. ¿Ah? ¿Está enferma? ¿Enferma? Sí, está enferma. Uy. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Sí, desde ayer. Enferma. Ah, por eso tú estás en casa. Ah, solo está en casa. Sí. Vamos al hospital mejor. ¿La verdad? Sí, estoy mal. No, no paludismo. Quizás sí, paludismo muy bien. Ajá. Hizo examen. ¿Cómo va a escuela? Bien. Yo te voy a esperar a enseñar mi examen. Ah, mi examen daw. Oh, También tengo examen. tú también tienes examen. ¿Y tú, Ilan, también? Yo le he pintado. Ah, Ilan? Le he Magaling nga si pintado a Ilan. Si, Yo le he pintado su color. ang may problema si Joanna, may sakit. Vamos a... So, examen? Oh. Examen daw. Exam ni Wesley. Ano to? No, aquí. Aha. 5. Bien. 5 bien. Aquí 5. ¿Tu nombre? Wesley? Wesley Obiango. Obiang. 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 Ujú. Biang? Wesley Obiang. Obiang, Obiang? Ah, Wesley Obiang, Obiang. Obiang. Exam. Ay, ano kaya pinag-aaralan itong si Wesley? History check here. Ano naman to? Ah, kahit saan sila magsulat pwede, kahit sa papel na scratch lang oh. Ganyan ang exam nila oh. ¿Qué medicina tú tomar? Nada. Solo paracetamol. Ah, solo para sí, paracetamol. Vamos a hacer análisis, ¿no? Pues, posible esto a paludismo. Porque ayer yo tengo paludismo. Ahora la gente enferma mucho. Ahora. ¿Tu cabeza mal? Sí, cabeza. Ah, cabeza mal. Sí, cabeza. Pero cuando noche, tú así, tu cuerpo así, paludismo. Está paludismo. Nanginginig daw siya pag gabi, ibig sabihin malaria ito. Pero cuando la mañanita, nada. Nada, solo de dolor de cabeza. Después, noche, tu cuerpo así. Y también tiene fiebre. Esto es paludismo. Esto hasta ayer, ¿no? Sí. Ayer más mal. Ayer más mal. Más mejor hacer, ¿cómo se llama? Suero. Mejor. Suero mejor, Sí. para terminar pronto.
Yan ang mahirap dito kapag may sakit ka talaga. Aquí también no sé algo aquí dentro. Dolor. Sí, también queda. No pwede. Sí, No comer. no comer. Aha. Me duele. So ayun po mga amiga, pumunta na po kami sa Comando China. Doon kami ko raw siya dalhin para magpagamot. Pinipilit ko kasi ayaw niyang pumunta. Sabi ko mas maganda na magpa-check siya. Kasi kapag hindi siya nagpa-check up, baka umakyat sa utak niya yung malaria. Delikado, pwedeng mamatay. Kaya sabi ko, kahit sabi ng kapitbahay, pilitin ko daw. Eh kahapon pa rin nakahiga si Joanna. Sinama ko sila Wesley. Espera, ¿qué te pasa? Pan. sa saraduhan ni Bambino. Maloko tong si Bambino eh. So nandito na po kami sa Consultorio Chino, Comando China. Buenas tardes. Nagulat ako, may nagsalita. Nossa. Todo el cuerpo me duele. Masaya pa siya. Masaya pa. Por la noche estoy temblando. Posible paludismo, ¿no? Porque ha dicho a la noche así, fiebre, ¿no? Posible análisis, sí, vamos a mirar. Porque ella no quiere ir al hospital, está mal. No, más mejor aquí, porque el hospital mucho tiempo, 2 horas esperar ahí para hacer análisis. Aquí pronto. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Sewet? No. ¿Cómo se llama? Kia. Kia. Ayan na, Joanna, ayan na. Oh, okay. Dora. Dora enferma. Ay nako, Joanna. Oh, kahit may sakit yan, masiyahin pa rin. Mekos? Habla mekos. Ilan tiyan ang miedo? Natakot si Ilan. Oh, decar picante. Pero hace días que ya no como más picante. Masakit daw ang kanyang lalamunan. Yo, 30. La verdad, 30? Sí, la verdad. La verdad que tengo 30. Yo nací en 1990. ¿Fiebre cuántos días? Fiebre desde ayer. Magaang kasama si Joanna eh. Por la noche. Magaang kasama, hindi walang drama sa buhay. May sakit na nagpapatawa pa eh. Kaya nakaka-good vibes since yung si Joanna. So ang malaria po kasi dito ay na normal lang. Kaya sa kagaya ni Joanna, sa kanila kayang-kaya nilang labanan. Pero sa kagaya po nating mga ibang lahi na expat dito, naku, ang hirap. Talagang halos para kang mamamatay kapag may malaria. Sobrang hirap. Ha? ¿Qué hay? Paludismo. May paludismo. ¿Cómo va paludismo esto? ¿Así? Paludismo. ¿Mucho? Suero. Tingnan nyo, napakamahal magkasakit. Grabe. 5,000 agad yun. Tapos sa suswerohan. Pero mas okay pa kasi pag sa Pilipinas talaga mahirap. Dahil emergency ka agad pag mga ganyang malaria. Pero dito ayan, mo sa mga parang mga klinika lang. Pero ang mahalaga maswerohan. Umiiyak si Ilan. Akala siya ang injectionan.
Yan ang lagot ka. Aray, sakit. Espera. Yung, hindi naman siya yung ano, aray, sakit. Ako injection. Hindi naman siya sa pinaka-puwit na ano. Sa taas lang po. Ganun lang. Mas mabilis to kaysa sa may suero. Mejor esto. Porque suero también es más mejor, pero inyección más mejor. Un día ya está. Ajá. Sí. Yan. Patutulugin daw yata saglit. Papahinga muna. Lalagyan din, ano, suswerohan. Kailangan in-injection na siya sa may malapit sa puwitan. Tapos ngayon naman ito, suero. Tapos 3 days daw po mga amigo. Grabe yung epekto ng ano, ng malaria. Kailangan swerohan. Joanna ha dicho tú mucho enferma. Sí. Ha dicho mucho paludismo. Por eso inyección también esto. Deca. Aquí. Deca. Huele? Sí. Masakit daw. No, Deca, sí. Deca, baja abajo, sí. Dice mucho paludismo. Paano gagawin? So, mas mejor Joanna descansar. So, antayin lang po natin mga amigo maubos yung suero. And then, okay na yan si Joanna. Ayer yo no comía, solo vomitar. Ato no comer ayer. No comía, Solo vomitar. solo vomitar. El cuerpo duele, estoy temblando. Sí. Mas matindi yung malaria ni Joanna. Kasi nagsusuka na siya eh. Tapos hindi siya makakain. Kaya after po nito, ito naman daw ang ilalagay. Ilan? Wala. Nang isang araw siya may sakit eh. Gracias a Dios para mandarme aquí al hospital. Yo no tengo ni familia, pero tú eres como mi hermano. Muchas gracias para ayudarme. ¿Qué drama esto, Dora? no, so broma. Nagdrama si Joanna. Wala daw siyang pamilya, tapos para daw niya akong kapatid. Oh, parang kapatid ko to si Joanna. Parang kapatid ko yung si Joanna. Ano siya, walang ano sa buhay, walang arte sa buhay, walang drama. Pero walang drama sa buhay, pero makikita mo yung kabaitan niya at saka yung porsigido po siya. So alam niyo po, wala na po yung okay ni Joanna. So explain ko po mamaya pag uwi po namin kung bakit po wala na yung okay ni Joanna. Yun po ang pag-uusapan natin mamaya. Antayin lang po namin matapos ito at kami ay uuwi na. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.